Hola, bienvenidos nuevamente a otro capítulo del podcast ¿Qué hacemos con Dani? El factor humano entre la experiencia del cliente. Marcela no lo sabe, pero llevo como casi un año buscándola y ella no lo sabe, pero ahora sí lo digo, es que yo siempre fui novio feo y soy persistente y puntual, pero al fin tenemos a Marcela Quintero aquí con nosotros. Muchas gracias, Marcela, por estar acá. Nada, Jorge, muchas gracias a ti. Bueno, no sabía esto, ahí ya tienes un punto a favor. Nada, feliz de estar acá contigo, de compartir con todos ustedes en este podcast y vamos a gozarnos este espacio. Vamos a disfrutarlo al máximo y a dejar muchos mensajes lindos sobre todo el tema de experiencia del cliente y qué hacer con el factor humano. Los colombianos que están escuchando esto, y algunos extranjeros en España saben porque ven telenovelas, identifican el acento paisa de Medellín de Marcela. Entonces, pues obviamente ella está en Medellín, yo estoy en Bogotá. Cuéntanos un poco, Marcela, cómo llegas a este mundo de experiencia. Bueno, Jorge, mil gracias. Sí, a ver, este mundo apasionante de experiencia. Tengo 27 años de experiencia en el Grupo Éxito. Digamos que mi única organización donde pude, pues, obviamente, poder aprender, una escuela hermosa donde te pones tú el techo, tú puedes aprender de todo. Es una escuela incluso inicié por nada que ver con experiencia, inicié con temas comerciales en la vicepresidencia comercial. Luego paso a un reto muy lindo que fue cuidar todo el tema de la experiencia en la marca Carulla, digamos que un referente de experiencia en los supermercados acá en Colombia. Y mis últimos 10 años, Jorge, de experiencia en el Grupo de Éxito fue obviamente lo que hoy me lleva a ser una vocera y una embajadora del tema de experiencia, y es que lideré por los últimos 10 años todo el tema del cliente en el centro, de cómo migrar de una cultura, digamos que de indicadores de número, a una cultura centrada en el cliente. 10 años en los que obviamente todos los días me levantaba con una ilusión y con un reto de movilizar a los más de 35,000 empleados que teníamos en el Grupo de Éxito para que en cada una de sus acciones genuinamente pensara desde el cliente y lograra, pues, obviamente, enamorarlos y como consecuencia, pues, volverlos, digamos, clientes fieles para nuestra compañía. Entonces, ese fue, digamos, que mi reto. 10 años trabajando todos los días En y muy de la experiencia mano con... haciendo eso, justamente. Exactamente, 10 años trabajando como responsable del servicio y la experiencia del cliente en el Grupo de Éxito, y por consiguiente, digamos que en las filiales era importante que un cliente de la compañía, del Grupo de Éxito, viviera una experiencia similar con la tarjeta de éxito, con viajes de éxito, con todas digamos que las filiales. Y eso hacía, digamos que el reto un poquito más, más difícil, pero también mucho más retador, porque distintas industrias, distintos sectores, pero al final con un fin común, y era generar la mejor experiencia para nuestros Claro, clientes. obviamente ahí me sale la pregunta evidente y es ¿cómo lograste eso? Pero espérate, porque quiero hacer una paréntesis, sobre todo, pues, insisto, el colombiano va a entender muy bien qué es el grupo de éxito, pero pues de pronto y seguramente en otros países nos van a escuchar y es el grupo de éxito hoy en día una cadena de hipermercados, pues la más grande del Uh-huh. país, pues en Chile, por decir algo, pues no sé, un Falabella o cosas así, o un Carrefour Cencosud, un ajá. Cencosud, sí, exacto, un Jumbo o en España un Carrefour, pues que viene francés, pero bueno, que sabiendo que Carrefour es de lo más grande que hay en el planeta. Mercadona, Sí, ajá, Mercadona, ajá. exacto, para entender eso. Corte Y Carulla, que Inglés, es otro uh-huh. supermercado más boutique, más de alto nivel, con otras tarifas de Más precios, premium, más premium, ajá. pero que viene ahí con ellos. Entonces, como para poner en contexto, que entendamos, o sea, la importancia y la magnitud de lo que es el éxito, pero algo adicional, y eso ya es una experiencia mía. Yo conocí el éxito, me acuerdo muy bien, en el año 1983, diciembre del 83. Estábamos en un paseo cerca a Medellín, por allá por Doradal, y claro, mi familia dice, no, es que vamos a Medellín a comprar ropa, porque ropa era famoso y todo siendo famoso por su ropa y en ese momento económica. Y nos dijeron, es que allá la ropa económica es en el éxito. Y yo, pues, yo soy de Bogotá, no había almacenes éxito en Bogotá, y recuerdo, y tú me corriges, pues el éxito es un señor, o sea, es una empresa familiar que armó su almacén y fue creciendo bueno, y después ya hubo todos socios y lo vendió, lo que sea, y se creció lo que era ahorita, pero era una familia
un señor, un dueño, y hizo una marca y se volvió famosa y se creció, ¿cierto? ¿Es algo así o no? Fácilmente. Así Claro, es. No, lo resumiste súper bien. Pareces paisa, sí, porque fue así, don Gustavo Toro, el Grupo Éxito arranca todo el tema textil. sí. Fuimos por muchos años referentes, y tú lo dices incluso en el país, porque la gente venía de otras ciudades a comprar Nosotros fuimos el a comprar textil ropa. en Medellín, así es. Pero sí, nace como una empresa familiar, enfocada en todo el tema textil, industria textil, y con el tiempo fue creciendo, y entonces ya no eran solo las prendas, como decían acá, textil, sino que empezaron a meter un poquito de variedades, de cosas de no alimentos. Después llega todo el tema de alimentos, y se logra, pues obviamente, complementar todo en un mismo lugar, que eso fue alguno de los eslogans que tuvo la marca de éxito, Sí, todo en un mismo sí, lugar. todo el mismo lugar. Y obviamente por su tamaño, porque era hipermercado, pues con mayor razón encontraban muchas referencias y todo lo que necesitaban, digamos que para sus necesidades. Pero tú lo dijiste, la marca Carulla es una marca que después se adquiría por el grupo, Sí, digamos, sí, Éxito, y se convierte, digamos que en un formato mucho más especializado, que es el supermercado, que es un formato que obviamente solo trabaja el tema de alimentos, en unos espacios, en unas áreas mucho más pequeñas. Pero tú lo decías muy bien, pero que tenía el referente, y tenía, digamos, y así estaba posicionado como el supermercado más top en Colombia. sí. Y esa fue parte, digamos, que de las razones por las que yo llego a manejar todo el tema de experiencia en el Grupo de Éxito. Cuando yo manejé la marca Carulla, tenía una sensibilidad mucho más, digamos, relevante por el tema del cliente, porque es que era el cliente top, que era muy exigente, súper conocedor. Era un cliente que tenía la oportunidad de, obviamente, viajar. Entonces para él era súper normal encontrar carnes distintas de otros países, y eso cada vez nos iba subiendo más el nivel y la exigencia del tema de experiencia. Entonces, así es, el Grupo de Éxito es, pues digamos que para mí es todo. Yo obviamente, pues mi Es formación, un referente nacional, ¿no? exactamente, y es Es un un referente. referente en el tema de retail y en el tema de experiencia, Sí. porque fue el pionero en entender que era demasiado valioso entender que el cliente debía estar en el centro. Listo, entonces pues, hice toda esta paréntesis justamente pues para que el que lo está escuchando ya, o sea, que una empresa familiar con la visión de una persona, con la disciplina, y ahí sí, entonces dice, ya está más grande esta empresa, está más grande como tal, y dice, bueno, tenemos la métrica, somos conscientes que la experiencia es importante, pero ¿cómo pasamos de eso a estar centrados en el cliente? Porque es que si nacemos en los años 80 o 70, porque no sé cuándo fue la fundación, yo lo conocí en los 80, pero ¿cómo llegamos a los últimos pues, década o poco más lo que tú llevas ahí, centrados realmente en el cliente? ¿Cómo se logra eso? Te voy a decir, Jorge, un reto gigante, porque tú muy bien le dices, una compañía, primero familiar, y yo creo que todo esto, el mensaje nos va a demostrar que sí se puede, esa será la conclusión. Eso, bien, Pero sí se tú puede. lo decías, una empresa familiar, una empresa que nace en un sector textil, que por muchos años su filosofía, su ADN, su misión, su visión, era claramente centrada en el número, era netamente financiero. O sea, yo vendo, tengo unos costos y eso me da una utilidad y punto, ¿cierto? Todo lo otro que llegara, pues llegara, como digo yo, llegaba por añadidura. Y en el 2014 la compañía me invita y me coloca el reto de empezar a liderar este cambio, de empezar a entender cómo podíamos lograr que una compañía que por muchos años tuvo al indicador en el centro, pues ya pasara a tener al cliente en el centro. Y todo, y yo creo que pues lo he escuchado incluso en otros podcasts tuyos, y es cómo logramos que todos los empleados y que muchos de nosotros, de los directivos, entendamos el rol tan importante que juega el factor humano en las organizaciones. Todo es posible por nuestros colaboradores, todo es por ellos y para ellos. Entonces, cuando a mí me hace la compañía esa invitación, yo levanto la mano y les digo, miren, antes de empezar a trabajar sobre ese cliente externo, yo necesito entender qué está pasando con el factor interno, con el colaborador, con el cliente interno. Hicimos, creo que Jorge, que un año de mucho entendimiento de cómo estaban nuestros empleados y cómo estaban desde sus condiciones físicas, qué les hacía falta,
teníamos que formarlos, porque es que no podíamos de un día para otro cambiarles el chip y decirles, señores, de ahora en adelante todo lo que el cliente diga es lo más importante, todo lo que ustedes hagan desde su rol tiene que ser pensado del cliente. Pues como, ven, ¿por qué? Dame un poquito más de contexto. Y nos dedicamos a eso, a enseñarles, a explicarles la importancia de pensar de izquierda a derecha, es decir, desde el cliente hacia la compañía y no desde nuestro rol como vicepresidentes, directores, jefes que fuéramos en la compañía y desarrollar productos y estrategias y que el cliente se adaptara a ellas. Entonces, creo que para mí fue súper valioso cuando la compañía incluso me apoya y me dice, tiene toda la razón, el factor humano, los colaboradores son la fuente más importante y son los que al final hacen que las cosas pasen, son los que al final nos van a permitir generar esas relaciones a largo plazo con nuestros clientes. Trabajemos primero en ellos. Arrancamos súper, digamos que unos proyectos, unas formaciones muy centradas en todo el tema de nuestros colaboradores. Y ahí sí, digamos lo que en el 2015 arranca este sueño y este reto de gestionar y de pensar desde el cliente. Eso sí, ya con unos colaboradores formados, conscientes de la importancia y del por qué, que creo que muchas veces en las organizaciones fallamos en eso, y es cuando te imponen las cosas simplemente porque sí. Acá logramos y partimos desde el por qué, desde por qué valía la pena hacer ese cambio, pues digamos que de cultura. Y logramos, Jorge, te voy a decir, que los 35,000 empleados que estábamos en ese momento en Grupo de Éxito, vibráramos con el cliente. O sea, genuinamente no lo sentía. Yo en las visitas que hacía a los corporativos, a los almacenes, fuera la marca que fuera, o sea, Éxito, Carulla, Surtimax, Superinter, tú sentías genuinamente esa conexión y ese interés de cualquier empleado, vuelvo y te digo, el cargo que fuera, por pensar y por generarle una buena experiencia al cliente. Y eso para mí era la muestra, que íbamos bien. Porque, ¿qué es importante entender? El tema de experiencia, como creo que muchos temas, no son one shot, no son una vez y ya. Si queremos que las organizaciones sigan teniendo al cliente en el centro, sigan desarrollando esa cultura centrada en el cliente, tenemos la responsabilidad como directivos de periódicamente generar, como digo yo, esa vitamina, ¿cierto? Esa recordación, Sí. para que cada vez el reto de tener al cliente sea alimentado, sea fomentado y sea, como digo yo, más soportado desde procesos, desde muchas herramientas, y que obviamente eso al final ayude a que los empleados, como es un tema de cultura, que es como respirar, el corazón como palpita, uno no lo siente, eso nace, eso es genuino. Entonces, así fue un poco la historia de cómo arrancamos y cómo empezamos a trabajar sobre ese cambio de cultura de chip en los 35,000 empleados. Buenísimo, me he concentrado totalmente y me sale otra pregunta que ya tengo ahorita acá porque es que este es el primer reto, llegar, y ya tengo un segundo reto que me Ajá, sale inmediatamente, pero ajá, antes, porque es que me dices, listo, primero abonamos bien el terreno, o sea, trabajamos en la base, en las personas, ¿sí? Lo abonamos ajá, bien, porque si no está abonado, esa matica no va a ujú, crecer. ¿Cómo lo vamos a sembrar en algo que ajá, no tiene el sustrato que necesita? ¿Sí? Eso es lo que me dijiste de alguna total, manera. total, Qué pena el ejemplo, pero ajá, trato de ser así. Eh, así es, y así eso, es. pero 35,000 empleados, tú no puedes llegar solo ahí, tú tienes que ir al lado del área de talento humano, o me equivoco. Eso o sea, si tú dices, no, es que voy a hacer eso, entonces talento humano, ¿yo qué hago aquí? ¿Usted cómo se me está metiendo a mi terreno? Sí, o sea, cada uno, o sea, no nos pisamos los pies. ¿Cómo funcionó eso ahí? Te voy a decir, para mí era el aliado más importante. Acabo, digamos, dos aliados importantes y es un mensaje que quiero también darle a los directivos, a las organizaciones. Esto no es posible si no hay un compromiso verdadero desde la alta dirección. Porque, y lo sabemos, el que haya un compromiso facilita la forma como todos los diferentes niveles, vicepresidentes, desde la parte operativa, todos se logran montar en este cuento, ¿cierto? Cuando se toma la decisión en la compañía de migrar a ese tema de cultura, pues obviamente en su momento y de la mano de Carlos Mario, logramos entender que teníamos el acompañamiento de nuestro presidente, pero yo también sabía que había un segundo equipo, un segundo factor que era clave y era todo el tema de recursos humanos. Y para mí fue vital también por lo que tú decías ahora, y es, al final,
lograr que los 35.000 empleados se montaran en este cuento, como digo yo, lo podías hacer como por obligación o por convicción. Y el equipo de gestión humana fue para mí el aliado perfecto porque logró ayudarme a que fuera por convicción. Y ese para mí fue el logro más lindo. Y no Porque por vuelvo y te digo, imposición. tú eres un empleado, exactamente, a ti te lo imponen y uno dice, pues listo, será, pero lo tengo que hacer, es que es mi trabajo, si no lo pierdo. Bueno, pero cuando gestión humana, el equipo de recursos humanos llega y me dice, venga, no, esto nos funciona es si logramos que lo hagan por convicción. ¿Y cómo lo hicimos, Jorge? Cuando tú haces las cosas por convicción es porque te dan las suficientes herramientas y los suficientes argumentos para entender por qué lo debemos hacer, ¿cierto? Al final, si te dicen, lo tiene que hacer y punto, pues uno lo hace. Pero no es lo mismo, no es tan chévere como dice uno. Entonces, el equipo de gestión humana fue súper, súper, súper importante para mí porque me ayudó. Fantástico. Creo que uno tiene toda la energía, pero necesita esos aliados claves al final, en el camino, para que te vayan como moviendo un poquito las riendas, diciendo, venga, por acá sí, por acá no, espérese, hay que entender. Entonces, eso fue para mí la cerecita en el pastel, como digo yo. Bueno, pues qué bueno porque me imaginé, obviamente me imaginaba por el cuento que me contabas, pero pues quería que lo escucharan de tu voz. Y además muy alineado, nosotros decimos que el cliente no es lo primero, lo primero son las personas que están trabajando con nosotros. Así es, Entonces, así sí. es. Y pues bueno, y ese cambio de actitud, dices, si hay un cambio de actitud, o sea, no es por obligación, sino porque estoy convencido que toca hacerlo y los beneficios que trae, pues hay un cambio grande. Entonces ahora sí la pregunta, Así listo, es. se meten, trabajan, mejoran indicadores, se centrado en el cliente. 35.000 empleados, que la rotación no debe ser bajita, además, me imagino, porque pues eso es todo el país. Y ¿cómo se mantiene eso centrado en el cliente? Porque ahora parte del mantenimiento, que es lo más difícil, no es ser campeón, es cómo mantengo mi campeonato. ¿Cómo lo mantengo? Sí, ese Jorge fue, digamos que un segundo reto. Entonces, como digo yo, esto nos lo comíamos como la torta a pedacitos. Cuando ya logramos llegar a ese nivel, digamos, de los 35.000 empleados, todos impregnados de la cultura de cliente, tú lo dijiste muy bien, ahora el reto era manténgalos con esa energía, con esa vitalidad, con ese entusiasmo, ¿cierto? Y eso al final lo logramos hacer a través de un modelo de gestión de la experiencia. Y ese modelo de gestión de la experiencia era la forma como de alguna manera tocábamos las diferentes como aristas o los diferentes pilares que teníamos en la organización, que eran para mí, como digo yo, como las tiras, cuando uno tiene el títere que uno va moviendo de acuerdo a las necesidades. Y ese modelo parte súper, digamos que súper en línea con la escucha, y creo que así arranco yo el tema de la cultura en el cliente, con la escucha del cliente. Y es la famosa voz del cliente. Entonces, lo chévere era que para mantener esto no éramos los mismos de la mesa del comité directivo o bajar un nivel, sino que empezamos a involucrar mucho a la voz del cliente y esa voz del cliente también tenía un pedazo de todo el tema de experiencia del empleado, ¿cierto? Escuchábamos a los clientes y eso para mí era como la vitamina que me permitía todos los días entender que no estábamos haciendo tan bien, ¿cierto? Sí. Y esa información era súper valiosa porque con esa información era con la que accionábamos en los diferentes equipos los procesos que no estaban siendo tan chéveres para el cliente. Y entendía cada área en que tenía que trabajar, ¿cierto? Okay. Entonces, más o menos, le poníamos trabajo todo el tiempo, todos los días, un reto distinto. Porque yo les digo, estuve 27 años, casi 28 en el grupo de éxito y ningún día para mí fue igual en esa compañía. Entenderán todas las, digamos que las situaciones que van pasando y todos los días era una cosa distinta. Entonces, al final, cuando yo logro que ese modelo de gestión de experiencia se implemente en la compañía, era precisamente eso, darle el mantenimiento y ese mantenimiento lo logramos a través de escuchar al cliente. Con esa escucha del cliente activábamos a los equipos que tenían, digamos, la responsabilidad de seguir trabajando sobre ese modelo de experiencia y cuando al final teníamos ese rediseño, íbamos y medíamos si estábamos haciendo las cosas bien con el cliente. Y ese modelo, que básicamente son esos 3 pasos, escucho, transformo y mido, pues obviamente acá es un corto resumen de lo que es el modelo, era esa pildorita, era el piñón que nos hacía generar y seguir permanentemente trabajando por el cliente, ¿cierto? Esto de cara al modelo. Pero Sí. ese modelo, esos 3 pilares iban acompañados
digo yo, como de una burbuja externa, que era al final todo el acompañamiento del equipo de recursos humanos, porque eran los que al final nos garantizaban desde la formación, desde el acompañamiento, que siempre había esos insights donde nos recordaban y de alguna manera, nos reforzaban la importancia de tener al cliente en el centro. Eso lo hacíamos con charlas, con cápsulas de servicio, mensajes que llegaban, eventos que hacíamos con los clientes, premiábamos a los mejores empleados en experiencia y muchos fueron por primera vez al mar, por ejemplo, por ser los mejores de un distrito claro. en temas de experiencia. Entonces, un tema como el salario emocional también. Entonces, entraron a jugar muchos. Exactamente. Y lo lindo era que no era incluso el reconocimiento de nosotros, eran los mismos clientes los que escogían a esos empleados. Y a esos empleados los volvíamos embajadores. Y eran los que nos ayudaban a bajar esa información, a hacer literal, yo lo explicaba así, esas semillitas dentro de los equipos. Y así se mantiene. Eso hay que regarlo, eso hay que regarlo, eso hay que regarlo. Sí, para que siga. Exactamente, matica o semilla que no se riegue y no se cuide y no se corte la hojita y todo. Y no se abone. Al final se va. Sí. Exactamente. Esa es la responsabilidad, ese abono permanente y periódico para que los 35.000 empleados siguiéramos floreciendo y creciendo en el tema de experiencia y servicio. Pues digamos, y ahí yo quisiera reforzar porque a veces dice el mantenimiento, entonces, pero lo que siento no es el área de experiencia que tiene que empujar y empujar y seguir, pero otra vez me cuentas que entonces talento humano, pues recursos humanos, como lo llamaran, pues también estaba trabajando y las otras áreas y los mismos anfitriones, no anfitriones, sino los mismos replicadores internos que estabas teniendo. Embajadores, Embajadores, perdona, o sea, realmente era casi autosostenible. Claro, alguien tiene que estar detrás y alguien tiene que hacer gestión, pero digamos que se estaban creando una mata también o un invernadero autosostenible para que eso no fuera solamente el empuje de una persona que a veces pues no funciona porque es agotador y si va la persona se acaba el empuje. Eso tiene que quedar ahí como parte de la cultura de la organización. ¿Sí? Así es, y lo dice perfecto. Eso es cuando realmente lograste una cultura, cuando todos estamos, cuando no hay que estar encima de, claro, yo estaba en el back, al final soportaba, digamos, cualquier desviación, pero cuando tú hacías una pregunta en alguna convención o en algún foro, en alguna reunión, les decía, ¿quién es el responsable del tema de experiencia y servicio en el grupo de éxito? Te voy a decir, nunca me dijeron, Marcela, no. Exacto. Decían, jefe, todos. Yo salía como a mí, el corazón se me inflaba, exactamente, decía, entendieron. Ya, listo. Para mí ese era el check. Entonces, no te hago la pregunta que siempre hacemos al final, ¿qué hacemos con Dani, el factor humano dentro de la experiencia del cliente? Porque lo has contado perfectamente. O sea, lo que hicieron con Dani y Daniela, que es el responsable al final. ¿Quién es el responsable de la experiencia? Todos. O sea, se logró o se sigue logrando, pues. Ahorita Marcela, se sigue logrando. Por eso te digo que te buscaba hace rato, ya Marcela, por si acaso, pues ya no está en el grupo de éxito después de todo eso, pero mira todo ese bagaje, miren todo ese conocimiento que tiene y todo lo que puede aplicar pues con todo lo que aprendió ahí en esa empresa tan Así es. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por compartir esa experiencia fantástica, porque pues sí se puede, acabaste de decirlo hace un rato, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Jorge, nada, gracias por la invitación y bueno, ese era el mensaje final que quería darles, miren, crean en el tema de experiencia, o sea, les garantizo que no se van a arrepentir, el tema de experiencia permite generar de verdad, relaciones a largo plazo de lealtad con sus clientes, no se arrepientan, porque cada peso y cada gestión que hagamos en pro de mejorar la experiencia del cliente, eso se va a retornar. Y la frase final, sí se puede. Eso es lo más importante. Muchas gracias. Un abrazo para todos y muchas gracias a todos por escucharnos y a Jorge, a ti por la invitación.